con el frenazo en Europa. Daniel Lacalle, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hemos visto ya la economía alemana en un entorno recesionario, 0,8 en dato interanual. Es verdad que el dato intermensual sale un poquito mejor, pero también en términos negativos, 0,1 en lugar de 0,2 en negativo, menos 0,1. Y España hemos visto un dato de inflación peor en el sentido mejor de lo que se esperaba, 3,5 en lugar de 3,8. Se mantiene igual, pero siguen en torno del 3,5. Claro, es que ese es el tema. O sea, si nosotros miramos los agregados monetarios, en la eurozona ya deberíamos tener una inflación cercana al 2%, porque el Banco Central Europeo ha estado contrayendo la cantidad de dinero y subiendo los tipos y la parte monetaria está funcionando. ¿Qué es lo que no está funcionando? Que en medio de una crisis inflacionista tenemos a los gobiernos gastando como nunca, ¿no? Y entonces nos encontramos con un problema, la política fiscal y la política monetaria están completamente separadas, los gobiernos están tirando de deuda y de aumento de gasto, en algunos países, como es el caso de España, ese aumento de deuda disfraza el riesgo de recesión, pero claro, todo eso está generando un problema a medio plazo mucho mayor, es decir, nos estamos apalancando a un ciclo que no está yendo de la manera en la que los gobiernos desearían, ¿verdad? Vamos, le estamos mandando el marrón a las siguientes generaciones. A las siguientes generaciones seguro, pero además, claro, si nosotros vemos, por ejemplo, tanto los datos del Producto Interior Bruto de Estados Unidos como el de España, ¿no? En Estados Unidos, en los últimos 4 trimestres, el Producto Interior Bruto ha crecido en 414.000 millones de dólares, con un aumento de deuda pública de 1,3 billones. En España, por cada euro de crecimiento de Producto Interior Bruto, el gobierno se endeuda en 6,5, ¿sabes? Entonces, estamos disfrazando, claro, la gente dice, no llega la recesión. Claro, no llega la recesión porque se está tirando de un crédito, se está consumiendo el ahorro. En el caso de Estados Unidos, la deuda por tarjetas de crédito se ha disparado a máximos históricos. El año pasado, 105.000 millones solamente en intereses de tarjetas de crédito. Sabes que eso además suma al PIB. Entonces, el problema que literalmente estamos viviendo es que cuanto más se disfracen los problemas estructurales con aumento de deuda y aumento de gasto público, mayor es el problema después. Claro, te dicen, hay que ver, claro, si la cosa va mucho mejor de lo que esperábamos. Si tú te acuerdas del año 2007, te acuerdas del año 2006, en el año 2007, no en el año 2007, en diciembre de 2007, en marzo de 2008, te decían que es que la gente era súper agorera y que todo iba fenomenal, ¿no? El nivel de apalancamiento que se está llevando a cabo en las economías occidentales, especialmente en las del sur de Europa, Italia y España, es muy importante. Y claro, si entra Alemania en recesión, como está en recesión, la idea de que España, Italia, Portugal o Grecia no van a tener ningún problema es una ridiculez cuando es tu mayor socio comercial y cuando además lo que está reflejando, como siempre pasa, si te acuerdas, el año 2003 se decía Alemania el enfermo de Europa, España el motor de crecimiento. 3 años después estábamos otra vez mostrando la realidad de lo que es disfrazar los problemas engordando la economía, ¿no? ¿La recesión nos puede llevar ahora esta vez sí a una crisis de deuda? Es decir, cuando baje la marea y el emperador esté desnudo, claro, se puede empezar a ver que el problema ya no es solo la recesión, claro, sino que hemos generado un globo tan gordo que ahora a ver cómo lo desinflamos sin que nos explote en la cara. Claro, porque el gran problema aquí es, por supuesto que no iba a haber un problema crediticio en el año 2023, porque los gobiernos, las empresas, han estado moviendo lo que son los vencimientos de su deuda al máximo posible durante los años de los tipos bajos. Pero es que España, por ejemplo, todo lo que vence lo está refinanciando a un coste de 4 veces y media más caro. Y que se refinanciará a lo mejor, pero lo que se está generando es un problema mucho mayor que o salta por el lado fiscal, es decir, el coste de la deuda en los presupuestos se dispara, o salta por el lado de una implosión del mercado de deuda vía precio.
que es que los bonos caen en precio y no valen nada. Claro, porque cada vez valen menos y además y cada vez quieren más dinero emitido. Claro, si cada vez emite, o sea, al final el aumento de gasto público es la emisión de más unidades monetarias que de las que se producen en la economía. Entonces, el aumento de gasto público y el aumento de deuda pública lo que te lleva después o es a una recesión del sector privado, que ya estamos en una recesión del sector privado, tenemos el sector servicios y el manufacturero en contracción, sino que además te lleva a un problema de una deuda que no vale nada y que además quieren que no valga nada, que esta es la clave. O sea, la clave es que si la inflación se mantiene persistente, lo voy a recordar, es que la inflación está prácticamente un 25% por encima de donde debería estar, considerando todos los factores que han ocurrido en los últimos años. O sea, la inflación acumulada. Claro, no ha dejado de caer la inflación. La inflación ha dejado de crecer tanto. Eso es. Yo le digo siempre a mis alumnos que si yo engordo 10 kilos un año y engordo 4 kilos el siguiente, no he adelgazado. Pero es que aquí te cuentan como si esto fuese un chollo y estuviese bajando los precios. Y los precios no solamente no están bajando, sino que están subiendo en un entorno en el que se está consumiendo ahorro, en un entorno en el que el sector manufacturero está en recesión. 30 meses en contracción, que se dice pronto, en un entorno en el que el sector servicios ya ha dejado de funcionar como el motor de la economía, porque ya está en contracción también en la eurozona, en los últimos PMIs. Entonces, si miramos todos esos factores, se está generando un problema que, claro, la cuestión no es decir, ¿cuándo va a saltar? Yo qué sé, si lo puedes mantener vía disfrazarlo, pero si lo disfrazas... El problema es que cuanto más lo retrases, más fuerte será la explosión. Cuanto más lo retrasas, más fuerte será la explosión y en el camino empobreces más a la gente. Porque claro, vuelvo a repetir, es que no... Bueno, es que decías algo muy interesante, que le interesa a ellos. Hombre, claro. Porque, por ejemplo, miras la deuda sobre PIB de España y ya no está en el 120, está en el 113. Claro. Sin haber hecho nada y gastando más. Bueno, claro, primero, la deuda ha subido, pero con respecto al PIB nominal... que es el que incluye la inflación. Claro, el PIB incluyendo la inflación, entonces todo esa supuesta reducción de deuda sobre PIB... Es un engaño masivo, es una trampa masiva. Es un engaño total, es como si yo te digo a ti, ¿vale? Que estoy cada vez... tengo una deuda más grande, pero con respecto a mis ingresos nominales, ¿vale? No. Oye, la realidad, por otro lado, es muy evidente. Mira, cuando analizas la deuda... Lo que realmente importa no es la deuda sobre PIB cuando está disfrazado por la inflación, sino que lo que importa es el coste de la deuda y el aumento del coste de la deuda. Es que nos vamos, en España, a una situación en la que el coste de la deuda va a ser dentro de poco, después de las pensiones, el mayor elemento de gasto del presupuesto. En el caso de Estados Unidos, el coste de la deuda se te va a ir a cerca del 20% del presupuesto dentro de relativamente poco, vamos, probablemente el año que viene, ¿no? Claro, aquí es muchísimo peor, porque si lo piensas, hablábamos antes de equivalencias. En Estados Unidos, para generar $1 de PIB, generas $3 de deuda pública, que es una salvajada, ¿vale? Es el peor dato, para que lo sepas, desde 1930, Pero... Momento del crash, que no es menor. Eso te iba a decir. Pero es que en España, para generar €1 de PIB, tienes que endeudarte en 6,5. Es que el nivel de salvajada que se está llevando a cabo actualmente, primero, no hay un precedente de gobiernos implementando masivos planes de estímulo en un entorno en el que tú no tienes que estimular absolutamente nada, porque si tú dejas la economía respirar, ahora mismo estaría bajando mucho más rápido la inflación y estaríamos ajustándonos de una manera, con ese famoso ajuste suave. Y lo que está pasando es que estamos generando un tsunami y cuando salte, saltará, claro. Yo me he pedido palomitas para esta noche. Estás con José Carlos Díez. Con José Carlos vamos a hablar del... Y con la deuda. Vamos a hablar de deuda,
vamos a hablar de la acumulación de deuda, vamos a hablar de por qué las materias primas no están reaccionando que es precisamente también ese factor, están a los riesgos geopolíticos, y vamos a hablar también de la situación general de la economía española y de los mercados. Palomita me pidió para verlo. Haces bien. A partir de las 8:30, buen día, buen negocio, y nos vemos, bueno, te veo esta noche a las 8:30. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buen día, buen negocio. Y a ustedes también, buen día, buen negocio.